Hay algo que no te han contado, algo que no aparece en los boletines del Vaticano, ni en los comunicados oficiales, ni siquiera en los sermones dominicales. Algo que, desde hace décadas, permanece guardado, sellado en los archivos más profundos del corazón de Roma. 3 mensajes, 3 advertencias, 3 llamados de la Virgen María que, según varios testimonios y documentos filtrados, nunca fueron revelados al público. Y no porque fueran irrelevantes, ni porque se dudara de su autenticidad, sino porque eran demasiado incómodos, demasiado proféticos, demasiado reales. ¿Qué podría decir la Madre de Cristo que haría temblar a los pilares del poder eclesiástico? En este video no venimos a atacar la fe, todo lo contrario. Venimos a rescatar su esencia, a desempolvar lo que algunos quisieron ocultar por el bien de los fieles. Venimos a contarte lo que el Vaticano no quiso que supieras, porque estos 3 mensajes no fueron destinados a archivarse, sino a prepararte, a advertirte, a despertarte, y te lo advertimos desde ya. Una vez que escuches estas revelaciones, no volverás a ver el mundo igual, porque hay palabras que arden, que interpelan, que sacuden. Todo comenzó con una pregunta simple, pero explosiva. ¿Por qué el Vaticano mantiene en secreto algunos mensajes de la Virgen María? Para entender el peso de esa pregunta, tenemos que regresar en el tiempo, a 1917, a un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima. Allí, 3 niños, Lucía, Jacinta y Francisco, aseguraron haber visto a una señora más brillante que el sol. La historia se difundió rápidamente, las multitudes comenzaron a llegar y los mensajes comenzaron a asustar, especialmente el llamado tercer secreto. Durante décadas, ese tercer mensaje permaneció sellado. Incluso papas como Juan XXIII y Pablo VI lo leyeron, pero decidieron no hacerlo público. Según algunos testimonios, uno de ellos dijo: «Esto no puede ser revelado. No ahora, no al pueblo». ¿Te imaginas lo que podría contener un mensaje celestial que, aun viniendo de la Madre de Cristo, fue considerado demasiado fuerte para ser escuchado? Pero Fátima fue solo el comienzo, porque no fue la única aparición. En España, en Garabandal, en Bosnia, en Medjugorje, en América Latina, en lugares poco conocidos, pero profundamente marcados por lo sobrenatural. En cada aparición, la Virgen traía palabras y a veces advertencias, algunas llenas de esperanza, otras de juicio. Y aquí está lo más inquietante. Hay patrones, hay coincidencias, hay fragmentos desaparecidos, cartas extraviadas, grabaciones nunca publicadas, testigos silenciados, declaraciones modificadas antes de ser entregadas al público. Todo esto apunta a una realidad que muchos prefieren ignorar. No todo lo que la Virgen ha dicho ha llegado a nuestros oídos. Pero, ¿por qué? Una respuesta posible, la más diplomática, es que la Iglesia, al guardar silencio, busca proteger a los fieles del miedo o del escándalo. Que su intención no es ocultar la verdad, sino dosificarla, revelarla cuando llegue el momento oportuno. Pero también existe otra hipótesis, más incómoda, más perturbadora, una que muchos teólogos, investigadores e incluso sacerdotes han comenzado a plantear: que hay una lucha interna, una batalla entre la luz y la oscuridad dentro de los propios muros del Vaticano. Y si eso fuera cierto, entonces ocultar los mensajes de la Virgen no sería un acto de prudencia, sino una forma de control, de manipulación, de desviarnos de un llamado urgente. Porque si la Virgen dijo cosas que podían sacudir al mundo, no tenemos todos el derecho de saberlo. Este video no pretende convencerte de nada. No pretendemos reemplazar tu fe ni dictarte en qué creer, pero sí queremos mostrarte lo que se ha dicho, lo que fue registrado, lo que algunos han escuchado en lo profundo de la oración, y luego que tú decidas.
A lo largo de los próximos minutos vas a escuchar los 3 mensajes ocultos que, según múltiples fuentes y documentos, fueron retirados o jamás publicados por el Vaticano. Vas a conocer los contextos, los testigos, las amenazas y las consecuencias de cada uno de ellos. Y vas a entender por qué, aunque estos mensajes fueron pronunciados hace décadas, hoy suenan más actuales que nunca. Así que quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de ver el mundo espiritual y tu lugar en esta historia que apenas comienza. ¿Hasta qué punto una institución puede decidir lo que el pueblo debe o no debe saber? ¿Qué criterios usa para clasificar una revelación divina como apta o demasiado peligrosa? Cuando se trata del Vaticano y los mensajes de la Virgen María, estas preguntas no son meras especulaciones, son heridas abiertas en el corazón de millones de fieles. Después de la conmoción por los mensajes de Fátima, quedó claro que no todas las palabras recibidas desde el cielo serían reveladas de inmediato o reveladas en absoluto. El ejemplo más famoso fue el llamado Tercer Secreto, que permaneció sellado por más de 40 años, bajo llave, en una caja de plata dentro de los archivos secretos del Vaticano. Solo los papas podían leerlo, y aún así, varios optaron por no compartirlo con el mundo. ¿Pero por qué? Algunos dicen que el contenido era demasiado catastrófico, que podía generar pánico, confusión, incluso rebeldía entre los creyentes. Otros aseguran que lo que la Virgen reveló chocaba directamente con figuras de poder dentro de la propia Iglesia, que señalaba una futura apostasía, una traición desde lo más alto. Y entonces surge un dilema espiritual profundo y doloroso. ¿Quién tiene la autoridad para decidir si un mensaje de la Madre de Dios puede ser censurado? Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia adoptó una postura más moderada hacia las apariciones marianas. Las evaluaciones se volvieron más meticulosas. Se analizaban los frutos espirituales, la coherencia con la doctrina, el comportamiento de los videntes. Pero también comenzaron a aparecer patrones preocupantes, mensajes que hablaban de castigos, juicios o advertencias globales. Solían ser descartados. Mensajes que llamaban a obedecer sin cuestionar, solían ser aceptados. En otras palabras, se dio paso a un filtro que no solo medía la espiritualidad, sino la conveniencia, la diplomacia, la imagen pública, y en ese filtro se perdieron muchas voces del cielo. Hay un documento interno, citado por teólogos como René Laurentin, que menciona cómo ciertas revelaciones marianas fueron marcadas como no recomendables para su difusión, por contener elementos que podrían interpretarse como amenazas. Y aunque este tipo de declaraciones se hace en nombre del discernimiento, también siembran la duda. ¿Se está cuidando la fe de los fieles o se está protegiendo a la jerarquía? No se trata solo de Fátima. Casos como los de Akita en Japón, Garabandal en España y Medjugorje en Bosnia-Herzegovina muestran cómo, una y otra vez, mensajes que contenían advertencias fueron recibidos con frialdad institucional, retrasos en la evaluación o silencios prolongados. En Japón, la Virgen habló en 1973 sobre una gran purificación que vendrá sobre la humanidad. Las lágrimas que brotaban de la estatua de madera, analizadas por científicos, fueron reales. El mensaje fue confirmado por el obispo local, pero jamás recibió un pronunciamiento oficial del Vaticano. ¿Por qué? En Garabandal se mencionó que muchos cardenales y obispos iban por el camino de la perdición. Palabras duras, sí, pero si eran ciertas, no merecíamos saberlo. En Medjugorje, las apariciones siguen ocurriendo desde 1981. Y aunque millones de peregrinos han reportado conversiones, sanaciones y experiencias espirituales, el Vaticano tardó décadas en emitir una evaluación oficial y aún hoy mantiene reservas sobre los mensajes más comprometidos.
Detrás de todo esto, hay una realidad que muchos temen nombrar. El Vaticano, como institución humana, también tiene miedo. Miedo al caos, miedo a perder control, miedo a que la verdad sea demasiado explosiva. Y cuando el miedo se mezcla con el poder, el silencio se convierte en una herramienta peligrosa. No estamos hablando de una conspiración al estilo de películas. No hay túneles oscuros ni sociedades secretas con capas negras y anillos de oro, aunque algunos piensen que sí. Estamos hablando de decisiones reales, firmadas, selladas, guardadas en cajas fuertes, en habitaciones sin ventanas. Decisiones que determinaron que tú, como creyente, como alma en búsqueda, no debías escuchar ciertas palabras que el cielo quiso entregar. ¿Es eso justo? Tal vez haya quienes digan que los fieles no están preparados, que no todos soportarían el peso de la verdad, que la esperanza debe prevalecer sobre el miedo. Pero otros, como el cardenal Ottaviani, quien tuvo acceso directo al tercer secreto, declaró en privado que el mensaje era tan estremecedor que muchos perderían la fe si supieran que fue silenciado. Y esa es la paradoja. El mensaje fue ocultado para proteger la fe, pero al ocultarlo se sembró la desconfianza. Hoy, más que nunca, el mundo está sediento de verdad, de claridad, de voces auténticas. Y la Virgen María nunca habló para sembrar terror, sino para provocar conversión, para advertirnos, para darnos la oportunidad de cambiar el rumbo. Pero si el mensaje nunca llega, ¿cómo vamos a prepararnos? ¿Crees que la Iglesia tiene derecho a ocultar mensajes del cielo por el bien común? ¿O es deber del pueblo conocer todo lo que la Virgen quiso decir? Escribe tu opinión en los comentarios. Hay muchas personas leyendo, buscando lo mismo que tú. Y si quieres que más almas escuchen esto, comparte, deja tu like y suscríbete. El próximo bloque revelará uno de los mensajes más temidos, el que hablaba de una traición dentro del corazón del Vaticano. Verás un trono blanco cubierto de sombra. La voz que antes guiaba al rebaño será distorsionada por el susurro de los lobos. Desde dentro será herido el corazón. Estas fueron las palabras anotadas en un diario manuscrito por una monja contemplativa en 1961, que, según testimonios recogidos por investigadores independientes, formaban parte de una visión celestial que le fue concedida tras años de oración y silencio. Esta revelación no fue publicada, ni aprobada, ni examinada oficialmente. Fue retenida. La razón. El mensaje era una advertencia directa sobre una traición desde lo más alto de la Iglesia. Mientras en público se hablaba de unidad, santidad y continuidad, en privado había preocupación. Algunos prelados, al conocer esta visión, expresaron su temor. Este mensaje no debe salir, podría provocar confusión, incluso escándalo. Pero ¿qué tan grave puede ser una profecía como para silenciarla completamente? El contenido aludía a una figura de autoridad dentro del clero, descrita como pastor vestido de blanco, que, en un momento crucial, desviaría el rumbo espiritual de la Iglesia bajo influencia de una inteligencia ajena a la luz. La monja, cuyo nombre fue ocultado bajo el seudónimo de Irma A., afirmó que en su visión escuchó claramente que el enemigo no vendría de fuera, sino de dentro, y que su rostro sería familiar. Estas palabras estremecen incluso al más fiel, porque no apuntan a guerras, ni a desastres naturales, ni a persecuciones externas. Apuntan a una corrupción interna, espiritual, infiltrada en el centro mismo de la institución eclesiástica. El documento original, según los registros que se conservan, fue entregado a un obispo portugués, quien decidió enviarlo directamente al Vaticano. Nunca se volvió a hablar públicamente de ese mensaje. Fue absorbido por los archivos secretos. Años después, un sacerdote que había trabajado como asistente en aquella diócesis reveló que, durante una limpieza,
vio una copia carbonada de ese texto en un cajón cerrado, con la inscripción «Non revelare sine ordine», no revelar sin autorización. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿y si era solo una alucinación? ¿Una exageración mística sin base real? Esa posibilidad existe, por supuesto. Pero lo perturbador es que el mismo mensaje, con diferentes palabras, apareció en otras revelaciones de distintas partes del mundo, en distintas décadas, por personas que jamás se conocieron. En Garabandal, la Virgen advirtió sobre una gran confusión que nacería dentro de la Iglesia. En Akita, habló de obispos enfrentados contra obispos, cardenales contra cardenales. En Medjugorje se anunció que vendría una gran prueba para los pastores y que muchos de ellos se confundirían y confundirían a su rebaño. ¿Podemos seguir creyendo que todo esto es mera coincidencia? Un investigador mariano, el padre Stefano Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, afirmó en varias de sus locuciones interiores que la Virgen le dijo: «Muchos de mis hijos predilectos han sido seducidos por falsas luces. La traición no vendrá de afuera, sino de quienes llevan el anillo en mi nombre». Y entonces, el rompecabezas comienza a tomar forma. En el contexto actual, con escándalos, divisiones doctrinales, posturas enfrentadas entre líderes religiosos y una creciente sensación de desorientación espiritual entre los fieles, el mensaje de esa monja silenciosa en 1961 resuena con fuerza. Desde dentro será herido el corazón. ¿Pero qué implica esto para nosotros? Implica que debemos estar atentos, no paranoicos, no desesperados, pero sí espiritualmente despiertos. La traición que la Virgen habría anunciado no es solamente de personas, sino de principios. No se trata de que un papa, un obispo o un cardenal sea el enemigo. El verdadero enemigo, según la visión, era la infiltración de ideologías ajenas al Evangelio dentro de estructuras eclesiásticas, ideologías que desvían el mensaje puro de Cristo, que reducen la espiritualidad a diplomacia, que convierten la fe en política. Y la Virgen, como buena madre, no vino a acusar, sino a advertirnos. Porque, como lo dijo en una de las supuestas revelaciones, el humo ha entrado en el santuario, el incienso ya no sube puro. Esas palabras, aunque poéticas, son claras. Lo sagrado ha sido contaminado, no por ateos, ni por enemigos externos, sino por quienes desde dentro olvidaron a quién servían. Y ahora te toca decidir. ¿Vas a ignorar estas advertencias, como lo hicieron tantos durante décadas? ¿O vas a abrir los ojos y empezar a buscar la verdad con discernimiento, oración y fidelidad al Evangelio original? La fe no se debilita al cuestionar. Se fortalece cuando, ante las sombras, elegimos caminar hacia la luz. ¿Crees que la traición dentro de la Iglesia ya ocurrió o está por venir? ¿Es posible que estas advertencias sigan siendo ocultadas hoy? Comenta abajo, comparte tu opinión y escucha también lo que otros creyentes están pensando. Tu participación mantiene viva la conversación espiritual que el mundo necesita. Dale like, suscríbete, porque en el siguiente bloque vamos a conocer a la vidente que fue silenciada por completo después de recibir un mensaje impactante. No todas las historias de videntes terminan con reconocimiento y veneración. Algunas terminan en silencio, otras en olvido, y las más inquietantes, en aislamiento forzado. Este es el caso de Sor Clara, nombre cambiado por seguridad, una monja joven, contemplativa y sin historial de desequilibrio alguno, que en 1978 afirmó haber recibido un mensaje estremecedor de la Virgen María. Un mensaje que, según ella, no debía ser interpretado, sino simplemente escuchado, vivido y compartido. Pero eso nunca ocurrió, porque lo que Sor Clara escribió fue sellado, confiscado, y ella desapareció del mapa espiritual.
Todo comenzó en un convento retirado en el norte de Italia. Sor Clara era conocida por su profunda vida de oración, por su carácter dulce y su entrega absoluta al silencio. No era una mujer que buscara atención, ni fama, ni títulos. Lo que compartió lo hizo con lágrimas en los ojos, no con arrogancia. Un día, durante la adoración eucarística, tuvo una experiencia interior que la dejó temblando. Dijo haber visto una figura luminosa, vestida de blanco, con un rosario en la mano y una mirada de profunda tristeza. Según sus propias palabras, escuchó lo siguiente: «Esconde mi voz y condenas al mundo. No temas, hija, habla, aunque cierren tus puertas». Inmediatamente después de esta experiencia, Sor Clara escribió todo en su diario. Llenó más de 50 páginas con lo que llamó Palabras dictadas del cielo. Describía una iglesia dividida, una confusión doctrinal sin precedentes y una guerra espiritual que ya había comenzado sin que la mayoría se diera cuenta. Algunos fragmentos, según testimonios de otras hermanas que alcanzaron a leer partes del manuscrito, decían: «Una torre caerá, y muchos creerán que fue por viejas piedras, pero cayó por falta de oración. El ángel dejará de proteger donde ya no se honra al Hijo. Una gran señal será visible en el cielo, pero los sabios la llamarán coincidencia». Estas palabras fueron vistas por la priora del convento, quien, preocupada, decidió contactar al obispo de la región. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En lugar de estudiar cuidadosamente el mensaje o someterlo a una investigación teológica seria, el obispo ordenó el retiro inmediato del diario y la reclusión de Sor Clara en un convento clausurado, lejos de los medios, del clero y del pueblo. Se justificó esta acción como medida pastoral para proteger a la religiosa y a la comunidad. Lo que no se dijo públicamente fue que el contenido del mensaje había llegado al Vaticano y que alguien allí determinó que no era conveniente su publicación. A partir de ese momento, Sor Clara fue prácticamente borrada. Se le prohibió escribir cartas. Se le retiró toda conexión con el exterior y nunca más se le permitió hablar de lo que había vivido. Solo una vez, años después, una de sus antiguas compañeras logró verla durante una breve visita. La encontró envejecida, con la voz baja, pero con los ojos aún encendidos, y en ese encuentro fugaz, ella susurró: «No me silenciaron a mí, silenciaron al cielo». ¿Quién tenía tanto interés en acallar la voz de una mujer sencilla, sin títulos ni influencia? ¿Y qué clase de mensaje puede ser tan perturbador como para que una vida entera sea enviada al exilio espiritual? Muchos pensarán que tal vez se trataba de una falsedad, una imaginación exaltada, un error piadoso. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no simplemente desmentirla? ¿Por qué no corregirla y reintegrarla? ¿Por qué eliminarla del escenario espiritual? Lo más inquietante es que, en 1991, un periodista italiano especializado en temas religiosos afirmó haber tenido acceso a una copia parcial del diario confiscado. Dijo que en él se describía una gran apostasía que comenzaría en Europa, avanzaría a América y finalmente envolvería a la propia Roma. Años después, muchos comenzaron a relacionar estas palabras con los cambios drásticos que se veían dentro de la Iglesia. Conflictos internos, escándalos públicos, divisiones entre líderes y una creciente pérdida de autoridad espiritual. ¿Fue Sor Clara una visionaria enviada por el cielo o simplemente una voz incómoda para una estructura que prefiere la estabilidad sobre la verdad? Hay algo que debemos comprender. En la historia de la Iglesia, muchos santos fueron perseguidos por la misma institución que más tarde los canonizó. San Juan de la Cruz fue encarcelado por sus superiores. Santa Juana de Arco fue condenada por la jerarquía. Santa Faustina fue ignorada durante años. Y todos ellos hablaban de cosas que no se querían escuchar. La historia de Sor Clara podría ser otro capítulo más de ese patrón doloroso.
el rechazo a la profecía cuando no conviene al poder. Pero el mensaje sigue vivo, porque el cielo no se detiene. Y aunque silencien a una voz, otras se levantarán. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Sor Clara fue realmente una enviada por la Virgen? ¿Por qué tantas voces han sido silenciadas dentro de la propia Iglesia? Comenta abajo tu opinión. Tu discernimiento puede inspirar a otros a investigar más, a rezar más, a buscar la verdad. Y si este contenido tocó tu corazón, déjanos tu like y suscríbete. En el siguiente bloque vamos a revelar uno de los mensajes más inquietantes jamás registrados, el de la luz negra en Roma. Algunas visiones no se olvidan, no por sus imágenes, sino por el eco que dejan en el alma. Entre los documentos no oficiales que circularon discretamente entre ciertos teólogos a finales del siglo XX, uno de los más inquietantes era un fragmento sin firma, atribuido a una religiosa italiana desconocida, que describía una escena aterradora. Una luz negra emergía del corazón de Roma y se esparcía por los tejados de iglesias, capillas y conventos, como una sombra líquida que todo lo cubría. Lo más perturbador no era la imagen, sino lo que venía después, y donde la sombra tocaba, la voz del espíritu se apagaba. Este fragmento, archivado bajo el título interno Documento 46N, jamás fue reconocido por la Iglesia como revelación oficial. Pero fue citado, en privado, por al menos 3 sacerdotes exorcistas italianos que afirmaron haber encontrado descripciones similares en testimonios de personas que, sin conocerse entre sí, hablaban de una oscuridad invisible que sofocaba la oración. La llamada luz negra de Roma no se refiere a una catástrofe natural, ni a una señal en el cielo visible para todos. Es, según las visiones, una contaminación espiritual que nace desde dentro de estructuras sagradas, que se esparce sutilmente, sin estruendo, sin guerra, pero con efectos devastadores. En uno de los pasajes más recordados del documento se leía: vi candelabros apagarse solos en altares antiguos, vi ángeles retirarse llorando de santuarios olvidados, y una voz dijo: lo que era casa de oración ha sido invadido por mercados de humo. Estas palabras, poéticas, pero profundamente simbólicas, fueron interpretadas por estudiosos como una referencia directa a la pérdida del sentido sagrado dentro de la Iglesia, a la banalización del altar, al reemplazo de lo espiritual por lo político, de lo profético por lo administrativo. Lo más inquietante es que este mensaje también hablaba de un foco negro, una figura central, oculta a simple vista pero poderosa, que alimentaba esa sombra desde lo más alto de una cúpula. No se mencionaban nombres, no se señalaban cargos, pero sí se dejaba claro que la oscuridad no venía de fuera, fue aceptada, fue acogida, fue vestida de honor y se sentó entre los que deciden. ¿Podría esto referirse a una infiltración espiritual dentro de la jerarquía? A decisiones que bajo apariencia de modernidad neutralizaron la fuerza de lo divino. El teólogo francés Jacques Maritain, uno de los pocos que tuvo acceso parcial a este documento, escribió en su diario personal una frase que aún hoy circula entre investigadores marianos. La luz negra no es un símbolo, es una realidad invisible, una presencia que se esconde tras la rutina eclesiástica. Y aquí entra una dimensión que no se puede ignorar. Muchos fieles en distintas partes del mundo comenzaron a reportar sensaciones similares en ciertos templos: frialdad, silencio, ausencia de fervor, una sensación de vacío, incluso en medio de los ritos más sagrados. ¿Estamos hablando de sugestión colectiva o de un fenómeno espiritual real que fue anunciado y ocultado? En el contexto bíblico, no sería la primera vez que Dios permite que la luz se retire donde no es acogida. El mismo Jesús lloró por Jerusalén y dijo: tu casa quedará desierta. Mateo 23:38. ¿Es posible que el mensaje de la luz negra en Roma sea una advertencia para estos tiempos?
Algunos sostienen que esta profecía fue filtrada por alguien dentro del Vaticano que no pudo quedarse callado, que esta visión está relacionada con el aumento de escándalos internos, pérdidas de vocaciones, división doctrinal y una creciente secularización de la liturgia. Y lo más grave, que todo esto no es un accidente, sino una consecuencia de haber rechazado un llamado del cielo. Porque según el mismo documento, la Virgen habría dicho: pedí que no cambiaran el altar por la mesa, pedí que no cambiaran el incienso por pantallas, pedí que no callaran a los profetas, pero mi voz fue declarada incómoda. Y así la sombra creció, no con violencia, no con sangre, sino con indiferencia. Y hoy, miles de fieles buscan algo que no encuentran. Buscan calor y encuentran protocolo. Buscan fuego y encuentran fórmulas, buscan a Dios y a veces solo encuentran estructuras vacías. La luz negra no es una condena, es un aviso, una sacudida del cielo a una iglesia que ha olvidado por qué existe. Y aún estamos a tiempo. ¿Alguna vez sentiste que algo sagrado había perdido su fuerza? Es posible que ciertos templos se hayan vaciado no por el pueblo, sino por la pérdida de presencia espiritual. Comenta abajo. Tus palabras pueden encender una luz donde otros solo ven sombras. Y si quieres seguir desentrañando los mensajes que el Vaticano no quiso revelar, suscríbete, deja tu like y prepárate. En el próximo bloque conoceremos el destino de los testigos silenciados, aquellos que vieron y fueron silenciados. Un mensaje no puede ser enterrado sin enterrar también a quien lo recibió. Y es justamente lo que parece haber ocurrido una y otra vez a lo largo del último siglo. Visionarios, religiosos, laicos y hasta niños que afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen fueron sometidos a presión, desacreditados, trasladados o simplemente condenados al olvido. No por herejía, no por escándalo, sino porque lo que dijeron no convenía ser escuchado. Este bloque no es solo una recopilación de nombres, es una denuncia histórica. Porque detrás de cada mensaje no revelado hay un rostro, una historia, un corazón que ardía por compartir algo que, tal vez, pudo haber cambiado el curso de los tiempos. Uno de los casos más conocidos, pero todavía lleno de sombras, es el de las niñas de Garabandal, en España. Entre 1961 y 1965, 4 niñas afirmaron haber visto a la Virgen María y haber recibido múltiples mensajes. Algunos eran mensajes de amor, de oración, de conversión, pero otros hablaban de una gran crisis dentro de la iglesia, de una noche oscura del alma, que alcanzaría incluso a los más altos cargos eclesiásticos. Una de las niñas, Conchita González, llegó a declarar que una gran tribulación vendría y que muchos dentro de la iglesia ya no creerían. Durante un tiempo, sus palabras fueron escuchadas, pero pronto llegó el escepticismo, luego el silencio. Las autoridades religiosas locales, presionadas por instancias superiores, comenzaron a emitir comunicados fríos, ambiguos. Finalmente, se cerró el caso sin condena, pero también sin reconocimiento. Las niñas fueron dispersadas. Conchita emigró. Se les prohibió hablar públicamente del tema y durante décadas el mensaje de Garabandal quedó sepultado bajo una montaña de papeles burocráticos. ¿Coincidencia? ¿Protección? ¿Censura? No fue el único caso. En Bosnia-Herzegovina, desde 1981, los videntes de Medjugorje aseguran que la Virgen María continúa apareciéndose y entregando mensajes mensuales. Millones de personas han peregrinado allí. Muchos afirman haber experimentado milagros, conversiones, sanaciones. Pero la respuesta institucional ha sido lenta, pesada, repleta de cautela. Durante años, el Vaticano evitó tomar una postura definitiva. Mientras tanto, varios sacerdotes que apoyaban las apariciones fueron removidos de sus cargos, trasladados o investigados.
Algunos videntes fueron obligados a firmar documentos de silencio. Y aunque hoy existe una cierta apertura por presión popular y evidencias espirituales, los mensajes más fuertes, los que advierten sobre castigos, apostasía y corrupción interna, siguen sin ser reconocidos oficialmente. ¿Por qué tanto esfuerzo por neutralizar a quienes dicen haber escuchado a la Virgen? Una posible explicación, desde la lógica institucional, es el miedo al error, al engaño o al fanatismo. Pero también existe el temor a la verdad, a una verdad que puede incomodar, confrontar, remover estructuras, una verdad que, como dijo una vez San Agustín, no necesita defensa, pero exige espacio. Y no podemos olvidar a aquellos testigos anónimos, los que no aparecen en libros ni documentales, campesinos, religiosas de clausura, monjes ocultos, personas sencillas que, en la intimidad de la oración, recibieron una advertencia, una visión, una palabra, y al intentar compartirla con su párroco o con el obispo local, fueron mirados con sospecha, etiquetados como místicos peligrosos o almas confundidas. Algunos de ellos fueron derivados a psiquiatras, otros confinados en conventos alejados, otros más obligados a retractarse bajo amenazas, y todo esto en nombre de la prudencia. Es prudente callar lo que podría despertar almas. Es seguro ignorar lo que podría evitar tragedias. ¿O se está simplemente prefiriendo la calma superficial a la conversión auténtica? Un investigador italiano, que prefirió mantenerse en el anonimato, confesó en una entrevista no publicada que existe una política interna de neutralización preventiva. Según él, cuando un mensaje celestial parece contener elementos perturbadores para la imagen de la Iglesia, se activa un protocolo que incluye desacreditar al mensajero, cuestionar su estabilidad, su pasado, su intención, retrasar la evaluación oficial durante años, incluso décadas, evitar toda mención pública en medios oficiales, limitar el acceso de los fieles al contenido original. Y si esto es cierto, ¿cuántos mensajes no conocemos? ¿Cuántas advertencias siguen guardadas en cajones cerrados con candado? Uno de los casos más recientes fue el de un sacerdote africano que, según fuentes locales, habría recibido visiones directas de la Virgen en 2015. Los mensajes hablaban de un cisma que partiría en dos el corazón de Pedro. El sacerdote fue retirado del ministerio al poco tiempo. El Vaticano nunca se pronunció, pero fieles de su parroquia aún recuerdan sus palabras, escritas en la pared del templo antes de partir. La fe no muere por persecución, muere por silencio. Y es ese silencio el que grita en este momento de la historia, porque cuando callan los testigos, se extingue una parte del cielo. ¿Conoces algún caso de una persona silenciada por hablar de sus experiencias espirituales? ¿Por qué crees que se teme tanto a los testimonios místicos? Comenta aquí abajo. Tus palabras pueden traer a la luz lo que muchos quieren dejar en la sombra. Y si valoras la verdad, por más incómoda que sea, suscríbete, deja tu like y prepárate. En el próximo bloque vamos a cruzar las escrituras con las visiones ocultas. ¿Qué relación existe entre los mensajes de la Virgen y el Apocalipsis? Cuando se habla de profecías, es inevitable mirar hacia el Apocalipsis, no como sinónimo de destrucción ciega, sino como un libro cargado de símbolos, advertencias y promesas. Pero, ¿y si te dijera que los mensajes ocultos de la Virgen están profundamente conectados con las visiones de San Juan en la isla de Patmos? ¿Y si los secretos que el Vaticano evitó revelar no eran otra cosa que fragmentos contemporáneos de esa misma revelación bíblica? Hay quienes piensan que el Apocalipsis es un texto simbólico, lejano, casi mitológico.
Pero para millones de fieles y para muchos teólogos, es una hoja de ruta espiritual que se activa en determinados momentos de la historia humana. Y todo indica que estamos viviendo uno de esos momentos ahora mismo. En los mensajes ocultos que hemos explorado hasta ahora, la luz negra en Roma, la traición interna, la voz silenciada de los testigos, encontramos ecos claros de lo que San Juan describió hace más de 2000 años. Vamos a verlo paso a paso. Uno de los primeros paralelos aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis, donde se describe a la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Esta imagen ha sido interpretada desde hace siglos como una figura de la Virgen María, símbolo de la Iglesia fiel y también de la humanidad redimida. En esa visión, la mujer está por dar a luz y es perseguida por un gran dragón rojo. ¿Qué nos dicen los mensajes de la Virgen en Fátima, Akita y otras apariciones no reconocidas? Que una gran batalla espiritual está en curso y que hay un enemigo oculto que quiere devorar la fe desde su nacimiento. Ese enemigo no siempre actúa desde fuera, como lo vimos en los bloques anteriores. En el Apocalipsis, el dragón busca atacar desde el cielo y desde la tierra. En los mensajes ocultos se habla de una infiltración espiritual dentro de la Iglesia. ¿Coincidencia o advertencia reiterada? Otro fragmento clave del Apocalipsis es el de los 4 jinetes. El primero porta un arco, el segundo una espada, el tercero una balanza, y el cuarto trae consigo la muerte. Estos jinetes simbolizan el engaño espiritual, la guerra, la injusticia económica y la muerte masiva. Ahora compáralo con los mensajes que han sido ocultados. Se habla de confusión doctrinal, fieles que ya no saben en qué creer, pastores divididos. ¿Acaso no es eso un eco del jinete del engaño? Se mencionan guerras interiores, divisiones, luchas por el poder. ¿No recuerda eso al jinete de la espada? Los mensajes alertan sobre una humanidad consumida por la ambición, la desigualdad, la explotación. ¿No es eso la balanza injusta? Y finalmente, las advertencias sobre catástrofes naturales, pandemias, señales celestes. ¿No es eso una manifestación moderna del cuarto jinete? Todo parece indicar que el Apocalipsis no es un relato lineal del fin del mundo, sino un mapa de los ciclos espirituales más oscuros de la humanidad. Y cada vez que la humanidad se acerca a un abismo, la Virgen aparece para recordar que la mujer aún está de pie, aún lucha, aún protege. Otro dato que muchos desconocen: en algunas apariciones no oficiales, videntes afirmaron que la Virgen pidió expresamente que se estudiara el Apocalipsis a la luz de los tiempos actuales. Una de ellas dijo: muchos han leído el libro, pero pocos han comprendido que ya están caminando dentro de él. Y esta frase merece una pausa. Porque si estamos viviendo capítulos del Apocalipsis, aunque sea de forma simbólica, entonces los mensajes ocultos de la Virgen no son simples advertencias, son actualizaciones proféticas de una misma narrativa celestial. ¿Y qué papel juega el Vaticano en todo esto? En el Apocalipsis aparece una figura misteriosa, la gran ciudad sentada sobre 7 colinas, AP 17. Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Y sin entrar en juicios dogmáticos ni acusaciones infundadas, muchos creen que hay una alusión velada a una institución que en su origen sagrado fue contaminada por el poder. En los mensajes no revelados de la Virgen, hay fragmentos que hablan de una cúpula que se oscurece, de piedras consagradas que se enfrían y de hombres que visten lo sagrado, pero olvidan al sagrado. Frases que, si las leemos en paralelo con el Apocalipsis, se vuelven luces de alerta. Y no olvidemos otro elemento clave: el sello roto. En Fátima se hablaba del tercer secreto. En Medjugorje se habla de 10 secretos. En el Apocalipsis hay 7 sellos,
cada uno de ellos liberando una nueva etapa de juicio o revelación. Estamos ante un patrón profético que se repite. Muchos creen que sí, y por eso mismo, el ocultamiento de los mensajes marianos no solo es un acto de censura, es un intento de frenar la comprensión del tiempo que vivimos. Es como si alguien intentara arrancar las páginas del Apocalipsis para que la gente no se dé cuenta de que ya estamos dentro del libro. Pero la fe verdadera no se guía por el miedo. La Virgen nunca vino a sembrar terror, vino a dar aviso. Y como en el Apocalipsis, la última palabra no es de la bestia, ni del dragón, ni de la muerte. La última palabra es de la luz. ¿Tú crees que estamos viviendo capítulos del Apocalipsis? ¿Has notado señales que podrían ser parte de esas profecías? Comenta aquí abajo tu experiencia o percepción. Cada voz cuenta en este momento de discernimiento colectivo. Dale like, suscríbete, porque en el próximo bloque revelaremos el segundo mensaje oculto que estremeció a los teólogos: la caída del pastor y la dispersión del rebaño. El segundo mensaje oculto, conocido entre algunos estudiosos como la caída del pastor, ha sido uno de los más debatidos y al mismo tiempo más silenciados de todos los supuestos secretos marianos. A diferencia del primer mensaje, la luz negra sobre Roma, este va más allá de una advertencia simbólica. Este apunta directamente a un acontecimiento trágico y profético que muchos temen que ya esté en marcha. El contenido original habría sido revelado a una joven vidente de América Latina en el año 1983, durante una aparición en la cual, según su testimonio, la Virgen María lloraba mientras hablaba. La muchacha, de apenas 14 años, escribió en un cuaderno lo que escuchó palabra por palabra. El mensaje fue entregado al párroco local, quien lo remitió a su obispo. Lo que ocurrió después fue una cadena de silencios, contradicciones y advertencias internas. Este fue el fragmento central del mensaje. Según una copia filtrada: el pastor será herido. Lo verás caer delante de los suyos, y muchos se dispersarán, confundidos, heridos, como ovejas sin abrigo. Los que lo amaban no sabrán qué creer. Los que lo odiaban se alzarán con banderas falsas, y entre el polvo de la caída se esconderá la serpiente. La primera interpretación que surgió fue teológica. El pastor representa al Papa, a la figura de Cristo en su representación eclesial, a la autoridad espiritual universal. En cualquier caso, la imagen es potente y perturbadora. Una figura de liderazgo siendo herida, derribada, debilitada, mientras sus seguidores quedan perdidos, desorientados, sin rumbo. Pero lo más fuerte vino después. La vidente relató que, mientras escuchaba estas palabras, vio una escena: un hombre vestido de blanco, de rodillas, en medio de una plaza vacía, mientras voces lo acusaban desde las sombras. En el cielo aparecía una cruz, pero cubierta por una nube negra. Este mensaje fue considerado por algunos sacerdotes de la época una advertencia sobre un posible atentado, una renuncia forzada o incluso una traición interna dentro de la Iglesia que tendría como blanco al Papa o a una figura equivalente. Otros lo interpretaron como un aviso espiritual. La herida no sería física, sino doctrinal. Sea como sea, la reacción oficial fue desacreditar el mensaje. El obispado local emitió una nota diciendo que la joven estaba psicológicamente perturbada. Sin embargo, un psiquiatra que la evaluó por cuenta propia afirmó que no encontraba signos de delirio ni enfermedad mental. La joven fue enviada a vivir con familiares en otra ciudad. Nunca más se le permitió hablar públicamente. Años más tarde, un investigador argentino que rastreó documentos olvidados en archivos parroquiales descubrió una carta del obispo que admitía temer que el contenido del mensaje pudiera generar pánico innecesario entre los fieles. Pero, ¿realmente era solo pánico? Si analizamos la historia reciente de la Iglesia,
Es innegable que ha habido episodios que se alinean sorprendentemente con este mensaje. La renuncia histórica de un papa en 2013, algo que no ocurría desde hacía siglos, y que aún hoy está rodeada de especulaciones. La creciente polarización entre diferentes sectores dentro del Vaticano, tradicionalistas contra reformistas, conservadores contra progresistas. Escándalos que debilitaron la credibilidad moral y espiritual de autoridades eclesiásticas de alto rango. Declaraciones doctrinales que han confundido a muchos fieles, haciéndoles sentir que su iglesia ha cambiado de rostro. Todo esto ha generado un estado de confusión global en el pueblo de Dios. Muchos fieles, al ver estas divisiones y caídas, han abandonado la fe. Otros han buscado respuestas en doctrinas dudosas, en teorías de conspiración o en grupos marginales. Y si eso no es una dispersión del rebaño, ¿qué es? Recordemos que en el Evangelio Jesús ya había dicho: herirán al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26:31. ¿Está repitiéndose hoy esa escena a nivel espiritual y profético? La Virgen, en este segundo mensaje, no condena al pastor, no lo acusa, ella llora por él. Y eso es lo que más impacta, porque su tristeza no es por el escándalo, es por el dolor que vendrá después, por las almas que se perderán en medio del desconcierto. También hay un llamado implícito: no sigan al ruido, no escuchen a los que gritan desde las sombras, vuelvan al corazón, allí aún hablo. Es un llamado a la oración silenciosa, al discernimiento personal, a la fidelidad que no depende de estructuras humanas, sino del Espíritu. Porque en medio de la caída del pastor, en medio de la confusión, la fe verdadera no muere, se purifica. La iglesia puede tambalear, los hombres pueden fallar, pero el mensaje del cielo sigue firme. No temas, aunque todo parezca caído, yo permanezco de pie. Este mensaje, ocultado por décadas, podría haber preparado a millones de fieles para tiempos como los actuales, pero fue enterrado, silenciado, negado. ¿Cuántas almas se perdieron en esa dispersión porque no escucharon a tiempo? Aún estamos a tiempo. ¿Tú crees que este mensaje ya se cumplió? ¿O aún estamos por ver la caída del pastor de la que habló la Virgen? Comenta aquí abajo con respeto y sabiduría. Tu perspectiva puede ayudar a otros a comprender este tiempo de confusión. Y si deseas que más personas conozcan esta verdad silenciada, deja tu like, suscríbete y quédate con nosotros. En el próximo bloque, revelaremos un documento manipulado por el propio Vaticano, y lo que se ocultó en sus líneas podría cambiarlo todo. En la historia de las revelaciones marianas existen documentos que no solo fueron guardados en secreto, sino que, además, fueron alterados para cambiar su significado o para ocultar partes esenciales. Este es el caso del que ha sido conocido entre círculos especializados como el documento modificado, una carta atribuida a Sor Lucía, la vidente de Fátima, que en su versión original contenía detalles y advertencias mucho más contundentes que las versiones oficiales. Para comprender la magnitud de esta manipulación, debemos retroceder a finales de los años 50, cuando Sor Lucía comenzó a compartir en privado sus memorias y mensajes que no se habían revelado al público. Un grupo de clérigos y teólogos tuvo acceso a sus notas y cartas, y fue entonces cuando comenzaron las tensiones. Algunos querían que la verdad completa saliera a la luz. Otros, con influencias dentro del Vaticano, presionaron para que ciertas secciones fueran censuradas o modificadas. Según testimonios de investigadores e historiadores de documentos eclesiásticos, la versión original de esta carta incluía advertencias específicas sobre una crisis espiritual profunda que alcanzaría incluso a los pastores más cercanos al Papa. Una apostasía masiva, precedida por la pérdida de la fe auténtica y la infiltración de ideologías contrarias al Evangelio. Un llamado urgente a la oración.
el ayuno y la penitencia como única forma de evitar un castigo divino mayor. Sin embargo, en la versión oficial publicada décadas después, estos fragmentos fueron suavizados o eliminados, presentando una imagen más esperanzadora y menos alarmante. Uno de los fragmentos más polémicos del texto original afirmaba: «Cuando la ceguera llegue al corazón de Roma, la casa que fue santuario se tornará en palacio de sombras. El rebaño será dispersado y muchos pastores venderán la verdad por poder y riquezas». La importancia de este pasaje radica en que describe con una claridad escalofriante situaciones que hemos visto en la historia reciente: escándalos financieros, divisiones internas, pérdida de confianza y la secularización de la institución. Los investigadores que han estudiado la discrepancia entre la versión original y la oficial han encontrado evidencias de que la carta fue editada en varios puntos clave, no solo para suavizar el contenido, sino para cambiar su enfoque, pasando de una advertencia profética a un texto meramente anecdótico. Además, esta manipulación documental no se limitó a Sor Lucía. Otros textos atribuidos a videntes en diferentes partes del mundo también presentan inconsistencias entre versiones filtradas y las publicadas oficialmente, lo que sugiere un patrón deliberado de censura y alteración. Pero ¿cómo sabemos todo esto? Gracias al trabajo de archivistas independientes, ex sacerdotes y algunos teólogos valientes que han hecho públicas versiones originales de cartas, notas y documentos que el Vaticano guardó bajo llave. Uno de estos teólogos, el padre Roberto de la Cruz, en un simposio privado celebrado en Roma en 1999, afirmó que el documento modificado es una prueba clara de que la verdad fue adulterada para preservar la imagen institucional. Según él, el pueblo de Dios tiene derecho a conocer la totalidad del mensaje divino. Su manipulación equivale a la pérdida de confianza y al crecimiento de la duda. Este tipo de manipulaciones ha generado un efecto colateral importante: la proliferación de teorías conspirativas, desconfianza hacia la Iglesia y una crisis de fe que va más allá de la doctrina y toca lo humano. Pero también ha provocado un despertar entre muchos fieles que buscan la verdad más allá de lo oficial, que escudriñan archivos, testimonios y relatos con el deseo de reconstruir lo que fue censurado. Y esta búsqueda ha confirmado una realidad preocupante. No todos los mensajes de la Virgen María, que debieron preparar al mundo para tiempos difíciles, llegaron a la gente en su forma completa y auténtica. En este contexto, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto la alteración de estos documentos representa un intento por proteger a la Iglesia o por ocultar verdades incómodas? ¿Estamos ante un acto de prudencia espiritual o ante una forma de control y manipulación? ¿Y cómo afecta esto a nuestra fe personal y colectiva? La respuesta solo puede encontrarse con oración, estudio y apertura al Espíritu. Pero hay algo claro: la verdad, por más oculta que esté, siempre tiene una forma de salir a la luz. Este mensaje nos invita a ser vigilantes, y a no aceptar versiones simplificadas o censuradas de la historia espiritual que nos toca vivir. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que mensajes importantes hayan sido modificados o censurados? Deja tu comentario abajo y comparte tu reflexión. Si quieres que más personas conozcan estos secretos que la historia oficial oculta, dale like, suscríbete y prepárate para el próximo bloque, donde hablaremos del cardenal que rompió el pacto del silencio y sus confesiones explosivas. En las entrañas del Vaticano, donde el poder y el misterio se entrelazan, existen secretos que permanecen encerrados tras puertas selladas y pasillos oscuros. Pero a veces, esos secretos se rompen. Y cuando un hombre decide romper el pacto del silencio, las verdades ocultas pueden salir a la luz, cambiando para siempre la historia que conocemos.
Este bloque está dedicado a uno de los episodios más impactantes y poco conocidos. La confesión de un cardenal de alto rango que en sus últimos días de vida decidió hablar sin miedo, sin filtros, dejando en evidencia la existencia de mensajes marianos ocultos y verdades dolorosas que la Iglesia había preferido callar. Su nombre real permanece en el anonimato por protección, pero en círculos internos se le conocía como el Cardenal X. Durante décadas, este hombre fue una figura clave en la curia romana, con acceso a documentos confidenciales, reuniones privadas y decisiones que moldeaban el destino de millones. Lo que pocos saben es que, detrás de su apariencia institucional, el cardenal X guardaba una profunda carga espiritual. Fue testigo de cómo mensajes importantes de la Virgen María eran censurados o minimizados, y cómo la jerarquía elegía proteger la estabilidad de la Iglesia a costa de ocultar advertencias divinas. En una entrevista confidencial que salió a la luz tras su fallecimiento en 2012, el cardenal confesó: «Leí documentos que me hicieron temblar, mensajes que no solo hablaban de castigos, sino de una purificación necesaria, que la mayoría no estaba preparada para aceptar». Vi cómo esas palabras fueron borradas de los archivos oficiales, silenciadas por miedo y política. El cardenal X también habló sobre la existencia de un pacto no escrito entre ciertos sectores dentro del Vaticano para mantener en secreto información que pudiera causar pánico o dividir a los fieles. A este acuerdo lo llamó el Pacto del Silencio, pero él decidió romperlo. En sus últimas semanas, entregó a un grupo reducido de colaboradores una serie de documentos y testimonios con la esperanza de que la verdad no muriera con él. Entre sus confesiones más escalofriantes estaban que la corrupción espiritual y moral había llegado a niveles alarmantes dentro de las más altas jerarquías, que algunos líderes habían traicionado el verdadero mensaje de Cristo para mantener su poder, que existía una lucha oculta, no solo entre facciones humanas, sino entre fuerzas espirituales, donde la luz y la oscuridad se disputaban el alma de la Iglesia, que los mensajes ocultos de la Virgen eran una advertencia urgente para revertir esta situación, pero fueron intencionalmente ignorados. Estas revelaciones causaron un terremoto interno. Aunque muchos quisieron desacreditar al cardenal X por sus últimas palabras, su testimonio no pudo ser completamente ignorado, especialmente porque su carrera y su vida siempre estuvieron marcadas por una profunda fe y respeto a la tradición. Además, su legado inspiró a algunos sacerdotes y teólogos a continuar investigando y a exigir mayor transparencia en la divulgación de mensajes proféticos. El impacto de romper el pacto del silencio es profundo, porque pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué costo tiene el silencio cuando se trata de la verdad espiritual? Para muchos fieles, la respuesta es clara. El silencio puede llevar a la desinformación, la confusión y la pérdida de fe. Para otros, representa la lucha eterna entre el bien y el mal, donde incluso dentro de la Iglesia humana hay sombras que buscan sofocar la luz. Pero la esperanza nunca muere, porque como el cardenal de X declaró en su última carta pública, la Iglesia no es un edificio de piedra, sino el pueblo de Dios, y mientras haya un solo corazón dispuesto a escuchar y a actuar, la verdad encontrará su camino. ¿Qué opinas sobre la confesión del cardenal X? ¿Crees que la jerarquía debe ser más transparente con mensajes espirituales importantes? Déjanos tu opinión abajo y comparte este video para que más personas conozcan esta historia. No olvides suscribirte y darle like para continuar descubriendo juntos los secretos que el Vaticano no quiso revelar. En el próximo bloque, exploraremos el tercer secreto: la tierra que temblará, una profecía que une señales físicas y espirituales de gran impacto.